La diarrea se define como el aumento de la frecuencia y la disminución de la consistencia de las deposiciones. Es una infección muy frecuente con alta morbimortalidad en pacientes en vías de desarrollo, sobre todo en los países no desarrollados, y que tiene una predilección por el verano. Es mucho más frecuente en el verano, como las infecciones respiratorias en el invierno, las infecciones gastrointestinales son más frecuentes en el verano. Se acompaña además de otros síntomas como fiebre, náuseas, dolor abdominal, vómitos y además de la diarrea. También puede existir el síndrome diarreico agudo puro, que es solo deposiciones diarreicas. Los factores de riesgo se dividen en factores del huésped y factores ambientales. En los factores ambientales está el destete precoz, el agua inadecuada, la mala higiene de las manos, la inadecuada preparación y almacenamiento de los alimentos principalmente. En los factores del huésped está la desnutrición, la deficiencia inmunológica, reducción de la acidez gástrica y disminución de la motilidad intestinal. Se clasifica según etiología y según tiempo de evolución de la diarrea. Según etiología lo podemos dividir en causas no infecciosas y en causas infecciosas. De las causas no infecciosas está la disbacteriosis y el error dietético. Y de las causas infecciosas podemos ver causas virales, bacterianas y parasitarias, siendo en Chile lo más frecuente las causas virales. Del tiempo de evolución, la diarrea aguda es la que dura menos de 14 días, la diarrea prolongada es la que dura más de 14 días pero menos de un mes, y la diarrea crónica es la que dura más de un mes. El mecanismo de transmisión en la mayoría de las infecciones son fecal-oral. En la anamnesis podemos ver, en lo que ya habíamos dicho previamente, un niño que está con compromiso del estado general, con vómitos, con diarrea, con dolor abdominal y fiebre. En el examen físico es muy importante saber el estado de conciencia y el grado de deshidratación que tiene. Esto lo podemos ver por las mucosas, por si tiene lágrima o no, y por la disminución de peso, siendo la disminución de peso un parámetro muy importante porque es objetivo. También tenemos que preguntar siempre si ha tenido diuresis, porque podemos objetivar de esa forma además si es que tiene la hidratación suficiente para poder hidratar el riñón y que pueda tener diuresis espontánea. El estudio etiológico usualmente no es de regla, salvo en algunos casos, por ejemplo en el síndrome disentérico, en que uno siempre debiese tomar un coprocultivo, en episodios que duran más de lo habitual, en deshidratación recurrente y en pacientes que se hospitalizan por algo más bien epidemiológico. El rotavirus es la causa viral más frecuente de diarrea en nuestro país. Nosotros vemos que un paciente que usualmente es menor de 2 años, que tiene un comienzo brusco de vómitos, fiebre entre 1 y 3 días y después deposiciones que son líquidas, abundantes, frecuentes, de un olor ácido y de color amarillo y que dura entre 5 y 7 días y que es de un curso autolimitado. Debemos recordar además que la vacuna contra el rotavirus también está presente y se puede poner desde las 6 semanas de vida. Lo otro que debemos tener en cuenta es el síndrome disentérico, que son las deposiciones que tienen sangre y que es un elemento que siempre debemos buscar en la anamnesis. Es más frecuente en preescolares y escolares y las causas más frecuentes son la shigella, la salmonella, la Escherichia coli enteropatógena, y siempre tenemos que tener en cuenta que esto puede ser un pródromo de un síndrome hemolítico urémico. Entonces siempre debemos tener estar atentos a esto porque posteriormente pudiesen tener una alteración renal que debemos advertir a los padres. De las complicaciones del síndrome diarreico agudo, la gastroenteritis aguda, está lejos la más frecuente, que es la deshidratación. También está la desnutrición cuando son diarreas muy prolongadas, la intolerancia a los hidratos de carbono, que es la intolerancia a la lactosa, que es secundaria al rotavirus, que siempre tenemos que tener en cuenta en diarreas que van en vía de prolongación, la diarrea prolongada y la diarrea refractaria. También tener en cuenta que puede ser un síndrome disentérico, que más bien que una complicación del síndrome diarreico es otra entidad aparte. En cuanto al manejo de un paciente que está con una gastroenteritis aguda sin deshidratación,
Hay que mantener siempre la lactancia materna, no hay que diluir la leche cuando usan fórmulas, tienen que dar su régimen habitual de alimentos, aumentar la ingesta de líquidos y usar las sales de rehidratación oral que están recomendadas por la OMS. El lactobacillus y el Saccharomyces, comúnmente llamado con nombre comercial perenteril, acortan la duración de la diarrea por rotavirus y disminuyen el riesgo de diarrea asociada a antibióticos. Están contraindicados, como debemos saber sí o sí, son los antieméticos, los antidiarreicos y los antiespasmódicos como el Viadil, que se usan muy frecuentemente en pediatría, pero que no debiesen hacerse. El tratamiento antibiótico tampoco es de regla en estos pacientes debido a que la mayoría de las causas de diarrea son virales. En el caso del síndrome disentérico tampoco es de regla usar antibióticos y se usan sí o sí en pacientes que están con Shigella y con cólera, que es muy poco frecuente como ya sabemos, pero son los tratamientos que sí. Y los otros tenemos que ir viendo caso a caso del paciente y según el coprocultivo que podemos rescatar. En la prevención lo que debemos saber es que el lavado de manos es imprescindible y que se ha visto que la lactancia materna hasta al menos hasta los 6 meses es un factor protector.